Y quiero que hablemos de Colombia, pero hablemos primero del problema más importante de la región, Venezuela. El presidente Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado hace 3 semanas. ¿Le parece que está funcionando? Sí, yo creo que sí. Y quisiera empezar por decir que este es un momento sin precedentes, porque esta es el cerco diplomático más contundente que hayamos visto en la historia reciente de América Latina, porque hemos visto cómo la mayoría de países del hemisferio occidental apoyar y reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Lo ha hecho también la Unión Europea, el Grupo de Lima y la OEA. Estoy convencido que esta es la primera vez en muchísimos años que el pueblo de Venezuela está viendo la luz al final del túnel. Y realmente somos nosotros los llamados a continuar fortaleciendo este cerco diplomático y ahora solicitarle a los militares venezolanos que ya no le juren lealtad a Maduro, sino que reconozcan que el único poder legítimo es la Asamblea Nacional y que reconozcan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Entonces sí creo que este es el momento para ponerle fin a la dictadura más cruel que hemos visto en años. ¿Y qué sucederá el 23 de febrero? Porque Guaidó ha dicho que ese es el día que ingresará la ayuda humanitaria. El bloquear la ayuda humanitaria es para mí un crimen de lesa humanidad. Hay personas muriendo de hambre, hay personas con frío en los huesos, gente buscando esperanza en Venezuela, y bloquear la ayuda humanitaria internacional es de locos. Le he dicho al presidente Guaidó que Colombia apoyará las caravanas el día 23 y que nuestro territorio está abierto a recibir toda la ayuda internacional, y yo espero que ese día sea el día en el que todos los integrantes de las fuerzas militares de Venezuela le digan no más a Maduro y permitan que ingrese la ayuda humanitaria y ayuden a los más necesitados. ¿Y qué si no? Si no lo hacen, creo que quedarán expuestos a ser juzgados por los tribunales internacionales. El no permitir el ingreso de ayuda humanitaria para personas que están muriendo de hambre es una barbaridad. Y creo que será una demostración de odio. Yo creo que el presidente Guaidó es un hombre muy valiente, es un patriota. La Asamblea Nacional le ha dado los poderes constitucionales y es el único cuerpo legítimo que ha sido reconocido como un poder democrático legítimo en Venezuela. Entonces es él, como presidente, quien debe transmitirle el mensaje correcto a los militares, y creo que la mejor forma de mostrar su lealtad a la Constitución y al presidente Guaidó es permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Usted está dispuesto a intervenir militarmente? Yo siempre he dicho una cosa, Michelle, hay muchas personas que han especulado sobre la intervención militar, y estoy convencido que lo que hemos demostrado hasta este momento es el poder de una buena diplomacia, porque cuando se ejerce la diplomacia sin principios se convierte en hipocresía. Cuando uno tiene una diplomacia basada en valores y principios como defender los valores democráticos de la Carta Interamericana, podemos demostrar que somos fuertes. Y el apoyo que le hemos dado al presidente Guaidó con este cerco diplomático es la mejor forma de ponerle fin a la dictadura que cualquier tipo de intervención militar. El siguiente paso debe ser que, con base en este reconocimiento mundial de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, que hay militares que han desertado y han dejado de ser leales al dictador y que le juren lealtad a la Constitución y al único presidente legítimo, que es Juan Guaidó. Yo voy a profundizar un poco más porque
porque ya en los últimos días varios funcionarios del gobierno americano han dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Y eso lo han dicho tradicionalmente todas las administraciones, pero cuando lo dice Bolton ya cambia la cosa. Cuando lo dice Elliott también cambia, porque ellos hablan con una mayor convicción. A ver, yo no soy muy bueno para interpretar los apuntes en las libretas. Yo iba para allá, ya iba a llegar a ese punto. Yo no voy a responder eso, pero lo que sí le puedo decir es que el cerco diplomático ha sido un éxito. Y permítame empezar por decir, ¿dónde estábamos hace 6 meses? Maduro pensaba que era el hombre más poderoso en Venezuela y que gozaba del apoyo del mundo entero como el presidente legítimo. Y no, no es cierto. Él ya no ostenta ese poder. Él ya no está siendo reconocido como presidente. Y el que está siendo reconocido como presidente es el presidente Guaidó. Y la Asamblea Nacional es el único cuerpo legítimo reconocido por el mundo. Y él ha reconocido que sus días han llegado a su fin y puede tomar un mes más o menos. Pero ya sus días como presidente han terminado. Ahora se necesita que los militares, que son quienes deben hacer ese cambio de chip, tienen que apoyar al presidente Guaidó, porque ¿cuál es la otra opción? Continuar con una dictadura que ha empobrecido a un país entero, a un pueblo entero, una hiperinflación de 1.000.000%, el deterioro de todas las libertades. Es que Juan Guaidó no es solamente la opción para transicionar hacia la democracia, es la opción para restablecer las libertades y esperanza del pueblo venezolano. Y yo creo que los militares tienen que recibir ese mensaje, y ya está demostrado que la Asamblea Nacional ha ofrecido un trato diferencial para quienes apoyen la transición en Venezuela, y eso es más importante que cualquier especulación sobre tropas, y creo que este es el momento indicado para que la dictadura llegue a su fin. Y, a ver, yo tengo que ser coherente. Cuando uno está dedicado a la política, la coherencia es lo más importante. Cuando yo era senador, denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Recibí el apoyo de 76 senadores colombianos y 56 miembros del Congreso chileno, y con la ayuda de Felipe Caste, y lo hice porque es mi deber moral, y a veces simplemente quiero describir lo que esto representa para mí y lo que es para mí. Imagínense viviendo en un condominio y su vecino de al lado todas las noches les está golpeando a su esposa y a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la actitud moral? Despertarse en la mañana, encontrarse con el señor en el ascensor y hacer creer que todo está bien. No, el deber moral es denunciar. Entonces, mi deber moral era denunciar al dictador, y dije que si llegaba a ser presidente le pediría a todos los jefes de Estado que me acompañen, y ahora hay 9 jefes de Estado. Amnistía para Maduro para mí no es una opción. Yo creo que él es un criminal de lesa humanidad y debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Ahora, que si hay otras opciones para él en Venezuela, no lo sé, tal vez sí. Pero para mí, yo estoy convencido que el único camino que él enfrentará en el futuro es ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Y si se monta en un avión y aterriza en Moscú y dice que aquí me voy a quedar por el resto de mis días, no, pues muy bueno para él. Pero, a ver, usted mencionó un país que no forma parte de la Corte Penal Internacional. Tal vez ese sea su destino. Pero ciertamente yo no lo voy a aplaudir, pero sí voy a aplaudir que ya no está en Venezuela y que el pueblo venezolano podrá recuperar sus libertades. Eso sí lo aplaudo yo. Una última pregunta al respecto. Usted habló de el apunte de Bolton en su libreta, y decimos que lo hizo a propósito, esto de 5.000 tropas a Colombia. ¿Ustedes de qué han hablado con los altos funcionarios del gobierno estadounidense en estos últimos días? Creo que tuvimos una magnífica conversación. Debo decirle que hemos recibido apoyo muy fuerte de la administración de Estados Unidos. Hemos fortalecido nuestros lazos comerciales, hemos trabajado en cooperación en campos específicos, como lograr que las personas que viven en regiones afectadas por la violencia puedan tener proyectos productivos. Y también hablamos del futuro de Venezuela, naturalmente, pero yo diría que lo más importante
importante de lo que hablamos no tiene que ver con tropas ni intervención militar, sino hablamos de cómo continuar fortaleciendo este cerco diplomático y cómo podemos asegurar que el pueblo venezolano reciba la ayuda humanitaria que está esperando. Y yo fui muy claro. El territorio colombiano está abierto para recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos y de muchos otros países que quieran ayudar al pueblo venezolano. Y vamos a trabajar en cooperación con la OEA y vamos a ser muy transparentes para que no exista especulación alguna de que en los aviones con ayuda humanitaria vienen cosas extrañas. No, esto es ayuda humanitaria para atender un país que ha enfrentado la dictadura más difícil y opresora. Y por eso quiero felicitar y agradecer a Estados Unidos de América, no solamente a la Casa Blanca, sino también a los congresistas que de manera bipartidaria quieren seguir ayudando a Venezuela. Y yo creo que el compromiso de ayer que recibimos del presidente Trump y de su administración en favor de Venezuela es la señal que espera el pueblo venezolano. ¿Y cómo le fue en su reunión con el presidente ayer? Me fue muy bien, una muy buena reunión y la disfruté muchísimo. Y él planteó una cosa muy interesante, porque yo vi el video y un reportero le grita una pregunta sobre tropas y el presidente Trump no dice ni sí ni no. Él dice, estamos trabajando estrechamente en la situación de las drogas. Es como si estas dos cosas están relacionadas, están conectadas. Tal vez lo ha debido escribir en su libreta, escuchar a Colombia. No. Pero le preguntaron en Venezuela y dijo, vamos a hablar de erradicación. Y luego él se recuesta y dice, erradicación de drogas. Y le dice, ustedes no están según el cronograma. Y le respondí, porque era muy importante responder. Y yo creo que ese es el tipo de relación que tenemos que tener con nuestros aliados, que se basa en las evidencias y que se basa en un esfuerzo conjunto. Porque mi causa contra el narcotráfico no es simplemente porque es un problema para Estados Unidos. No, es un problema para mí, para el mundo entero. Cuando uno tiene un país que ya no es un país productor, sino que se convierte en un país consumidor también y vemos gente morir por el consumo indebido de las drogas, uno no puede quedarse quieto y hacer creer que no está pasando nada. Entonces, yo en mi campaña dije que le iba a presentar al pueblo colombiano un nuevo enfoque para hacerle frente al problema de las drogas, que se llama un enfoque 360, que no es una sola talla para todos, o una varita mágica, sino es una combinación de factores. O sea que sí, hay que erradicar los cultivos ilícitos y utilizar diversas herramientas para hacerlo. Y en los primeros 4 meses de mi administración, entre agosto y diciembre, erradicamos 60,000 hectáreas, 30 manualmente y 30 de manera voluntaria trabajando con las comunidades. Y yo creo que eso es un avance muy importante, pero lo que ha hecho que esta situación sea tan compleja es que en los últimos 5 años nosotros saltamos de 60,000 hectáreas a más de 200,000 hectáreas. Y lo primero que hay que hacer es detener el cultivo y llegaremos a una platea y después de eso lograremos un acuerdo en torno a la acción conjunta para que para el 2023 hayamos reducido la cantidad de cultivos ilícitos en más de un 60%, y estamos trabajando juntos en eso, y yo creo que eso tiene que ser muy bien recibido por la comunidad internacional y también por las familias afectadas por esta tragedia. Y cuando estuvo aquí hace un año habló de la posibilidad de volver a hacer aspersión aérea con glifosato. Lo que pasa es que hay una decisión de la Corte Constitucional de Colombia que establece un protocolo que consta de 6 componentes, y uno de los componentes dice que tiene que existir evidencias innegables que el glifosato no afecta la salud ni a las personas. Entonces va a haber una audiencia pública en marzo en la que yo participaré en esa audiencia, y yo estoy convencido que esa es la oportunidad para poner
esta discusión sobre el tapete, porque es que la discusión del glifosato, del Roundup, no es la esencia de la discusión, no, la discusión es cómo hacerle frente a la realidad de tener más de 200,000 hectáreas de coca que le está generando muchos peligros para nuestra seguridad nacional y pone en peligro muchas regiones. Entonces, que si el Roundup o el glifosato es la solución mágica, no, que si es la única solución, tampoco, pero tiene que existir una combinación y no tiene que tener las formas de mitigar y hacerle frente a los efectos de las herramientas utilizadas. Entonces sí, vamos a utilizar la mayoría de las herramientas en algunos lugares, tal vez jamás necesitemos utilizar la aspersión aérea, pero en otras partes del país no vamos a mandar erradicadores manuales para que sean asesinados por los francotiradores desde la montaña. Eso sería una locura. Entonces tendremos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición de forma correcta, siguiendo todos los protocolos exigidos por la Corte Constitucional. La geografía colombiana es hermosísima, es tanto una bendición como una maldición. Es fantástica para el cultivo de la coca. Ustedes podrían eliminar todos los grupos insurgentes e igual el narcotráfico seguiría existiendo por lo que es tan lucrativo. Alguien va a querer controlarlo siempre. Y también en Estados Unidos estamos viendo cada vez más, y en el hemisferio occidental, gente decir, no, es que simplemente no podemos detener este fenómeno como lo hemos venido haciendo. Hay un creciente llamado por legalización, porque el narcotráfico va a existir y que el gobierno lo debe controlar, que lo debe grabar. Ese pensamiento lo ha considerado usted. Permítame empezar por decirle una cosa. Cuando empezó el Plan Colombia en 1999, principio del 2000, teníamos como 160,000 hectáreas de coca en ese momento y logramos reducir la superficie cultivada a menos de 60,000 hectáreas para el año 2012. Y eso quiere decir que sí podemos ser efectivos, pero también quiere decir que para ser efectivos no es solamente cuestión de erradicación. Tenemos que hacer un cambio de las economías ilegales hacia las economías legales. Y esa es la razón por la que en la política que hemos presentado, que se llama Ruta Futuro, nosotros queremos ponerle fin a la economía ilegal y darle a los cultivadores la posibilidad de recibir un ingreso sustentable que se basen en cultivos lícitos. ¿Eso es posible? Y la respuesta es sí. Y yo he visto la experiencia porque he estado en regiones como Catatumbo, en Colombia, donde el 9 de agosto vi una empresa que es un extractor de palma de aceite que es de propiedad en un 49% por excultivadores de coca. Entonces sí es posible. ¿Que si vamos a tirar la toalla? No, pero necesitamos que el mundo entero trabaje de manera mancomunada, lo cual quiere decir que en ciertas partes del mundo tenemos que hacer el de-branding de la cocaína para que los consumidores de cocaína sepan que están acabando con los bosques húmedos tropicales y están contaminando los ríos y también están haciéndole mucho más daños a las comunidades que quieren salvar. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que hacerlo, pero simultáneamente también es sumamente importante crear una conciencia que hacerle frente al problema de la droga no es cuestión de los mayores contra los jóvenes, los viejos contra los jóvenes. No, también hay que hablar de la salud y yo lo vi cuando estaba haciendo mi campaña presidencial. Yo me reuní con las comunidades y hablaba con la gente y me decían, no, mire Duque, hay que hacer algo porque aquí hay personas vendiéndole drogas a los niños y la mayoría de esos jíbaros estaban protegidos por esta figura de la dosis mínima en Colombia, que si uno la aportaba o la consumía, entonces uno no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y yo decidí tomar la decisión y yo sé que fue muy impopular en ciertos círculos, pero lo hice porque era lo correcto. Y dije, ¿saben qué? Vamos a prohibirlo, porque si se tiene una dosis mínima y si no se puede fumar y no se puede portar y tampoco termina en la cárcel, por lo menos se puede multar. Y hemos salvado más de 11,000 parques en Colombia y 12,000 zonas de colegios que se encontraban amenazadas por los jíbaros. Entonces yo creo que si la sociedad tiene la sensibilidad de decirle no a las drogas como una decisión consciente, eso es muy importante. Y yo sé que a muchos no les gusta que lo diga, pero yo sí creo que es importante
retomar esos valores en nuestra discusión con la sociedad y no podemos seguir el camino de tener más consumidores y más personas afectadas por las drogas. Yo prefiero esta posición moral y hacerlo de una manera íntegra y exhaustiva. Y no van a aplaudir. 21 cadetes muertos el mes pasado en este ataque espantoso por parte del ELN. ¿Por qué estamos leyendo de esto? Eso era la Colombia antigua. El turismo está disparado, el crecimiento económico. ¿Y por qué sucedió este ataque? Yo no creo que sea una nueva situación. Yo creo que eso es consecuencia de tratar de ser moralmente relajados con la violencia. Y la razón por la que lo digo es porque desde que yo era niño, yo vi actos de violencia y después vi procesos de negociación y que se realizaron las negociaciones y durante las negociaciones continuaban las actividades criminales. Entonces, cuando a mí me eligieron presidente, yo fui consistente con lo que dije a lo largo de mi campaña. Y yo dije, sí, voy a evaluar el proceso del ELN con el gobierno de mi predecesor. Y yo encontré que en los 17 meses de negociación, ellos cometieron 432 actos terroristas que mataron 112 personas y que secuestraron más de 16. Ahora, pregunto, ¿eso es voluntad de paz? No. Y yo dije, yo no me voy a sentar en una mesa de negociación mientras estén sucediendo esas cosas. Entonces yo dije que yo solo consideraría sentarme en la mesa de negociación si se liberan todos los secuestrados inmediatamente y si se pone fin a las actividades delictivas, porque yo no voy a validar la violencia como una forma de abordar el Estado. ¿Y cómo respondieron? Matando 22 cadetes desarmados, jóvenes, que tomaron la decisión acertada de convertirse en policías de Colombia. Yo tuve que ver el sufrimiento de familias que no podían ni siquiera reconocer a su hijo porque se había convertido en partículas quemadas y dicen que esto es un acto de política. Por favor, yo le puse fin a toda relación del Estado con ese grupo y fui sumamente claro, en el sentido que los integrantes de esa organización que aplaudieron ese crimen tienen que ser llevados ante la justicia. Ese crimen lo prepararon durante meses y algunos de los líderes de ese grupo estaban en Cuba y yo le dije al gobierno de Cuba que yo espero que ellos regresen a Colombia y se presenten ante la justicia colombiana y que ustedes nos ayuden. Y de luego salieron con que hay un protocolo que dice que yo tenía que irlos a recoger, preguntarles que si quieren pasar primero por Venezuela, donde van a desaparecer. Pero yo fui muy claro y seré muy claro hoy. El único protocolo que yo acepto mientras yo sea presidente de Colombia es que esas personas sean llevadas ante la justicia colombiana y terminen en la cárcel, porque nada justifica lo que hicieron. Ninguna ideología justifica una muerte, un secuestro o un acto tan brutal como el que vimos el 17 de enero. Y eso es algo que yo defenderé y creo que el terrorismo no puede ser utilizado como medio para expresar ideas políticas. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es obvia, pero igual la voy a hacer. Nada de ese evento lo llevó a pensar que ha debido continuar las negociaciones. No, porque ese es el tipo de cosas que han sucedido. Y le voy a contar algo que me impactó en lo más profundo de mi corazón. En octubre del año pasado, yo fui a Machuca, una población en Colombia. María Paula Correa me acompañó. Esta es una comunidad que en 1998 vio cómo el ELN durante la noche voló el oleoducto. El petróleo cayó a un río y le prendieron fuego al petróleo que fluía por el río. Y eso generó una gran bola de fuego que quemó las casas de gente muy pobre,
gente desarmada, y la gente y niños murieron. Y eso pasó hace 20 años. ¿Y hasta cuándo tendremos que admitir o pensar que la violencia es un medio para negociar con el Estado? Si quieren hablar de paz, es porque quieren hacer la paz. Y tendrán que empezar con símbolos que significan una verdadera paz. Eso quiere decir que tienen que liberar a todos los secuestrados y ponerle fin a sus actividades delictivas y criminales. Y yo sufrí muchísimo cuando vi ese crimen cometido el 17 de enero, cuando fui a misa. Una de las madres tenía el uniforme de su hijo. Ella me abrazó y me entregó el uniforme de su hijo. Y me dijo, señor presidente, mi hijo era un héroe. Todo lo que quería hacer era general. Quería servir a este país. Yo le pido que por favor haga justicia. Y yo le di mi palabra. Y yo cumpliré mi palabra. O sea que usted es crítico del acuerdo de la paz con el ELN, usted lo heredó, de alguna manera tendrá que financiarlo. ¿Y cómo se alcanza la paz duradera? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces en la política, y estamos en la era de las noticias falsas también, y durante las campañas siempre encontramos personas que quieren sobresimplificar las cosas. Y en esa campaña yo voté no por múltiples razones. Y yo lideré uno de los grupos del no, pero yo siempre hago mis campañas con argumentos y siempre recibí una gran lección de mi padre. Él me dio una frase de Patrick Mahoney y me dijo que en la política tenemos el derecho a tener opinión propia, pero no a sus propios hechos. Entonces yo hice mi crítica basada en los hechos y las cosas que vi en el acuerdo que no me parecían positivas. Y sí, ganó el no. Y sí, yo sé que hay cosas que se convirtieron en parte de nuestra legislación y forman parte de la Constitución, pero durante mi campaña presidencial siempre dije que yo iba a asegurar que las personas que están auténticamente en ese proceso de reincorporación, yo haré todo lo que esté en mi poder para que ellos puedan ser exitosos en ponerle fin a la violencia. Tenemos más o menos 7,000 excombatientes que se encuentran en este proceso de reincorporación. Yo nombré un consejero presidencial especial para liderar ese proceso. Les pedí a las Naciones Unidas que conservara la misión en Colombia para hacerle seguimiento a la implementación, y en los 6 meses que llevo de presidente hemos aprobado 19 proyectos productivos que permitirán que algunas de estas personas tengan un sustento sostenible, y eso me complace. También dije que queremos hacer la intervención correcta en los 117 municipios afectados por mucha violencia de las FARC, y sí hemos integrado esos 117 municipios en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y yo quiero un enfoque exhaustivo para ayudarles a ser exitosos, pero también fui muy claro cuando dije que iba a ser muy duro si la gente decidía volver a la criminalidad, porque eso quiere decir no repetición. Entonces, yo voy a cumplir esa palabra. O sea que, en resumen, sí, yo sí creo que estamos llegando al lugar correcto. Obviamente, hay unas circunstancias muy frágiles y tenemos que resolverlas y solucionarlas, pero yo he dedicado los recursos al interior del plan de desarrollo para tener la capacidad de cumplirle a esas comunidades, dado que la implementación del acuerdo se planeó para un periodo de 15 años, y estamos trabajando muy duro con esas comunidades, pero el éxito también depende de que no tengamos
un crecimiento en los cultivos ilícitos, que no haya más narcotráfico ni narcotraficantes en esas regiones. Y ese es uno de los principales retos que enfrentamos, pero yo voy a cumplir como presidente de Colombia. Entonces, la inversión extranjera directa ha regresado por la paz, y o sea que los inversionistas no deben preocuparse después del ataque del 17 de enero, que Colombia no vuelve a lo que alguna vez tuvo que vivir. Yo odio lo que pasó, pero voy a ser muy claro. Colombia ha recibido inversión extranjera directa desde hace mucho tiempo, y los cambios que se introdujeron a principios de la década del 2000 y lo que logramos hasta el 2010 e incluso unos años después son, en mi opinión, muy positivos. El terrorismo, lamentablemente, es una amenaza que está presente en el mundo entero. Nosotros hemos visto voladuras en Londres, en Madrid, hemos visto ataques terroristas en Estados Unidos y en otros lugares. El terrorismo es una amenaza moderna y tenemos que derrotarla. Y esa es la razón por la que cuando sucedieron los eventos del 17 de enero, yo dije abiertamente que esto era un acto de terror y que nosotros tenemos un sistema judicial y unas fuerzas militares muy fuertes para hacerle frente a esta amenaza, y lo que los inversionistas siempre quieren saber es cuál es el compromiso, y ellos conocen muy bien nuestro compromiso y han visto que desde el primer día de esta administración yo he sido un comandante en jefe que está en los territorios tomando decisiones, movilizando las tropas y permitir que la gente recupere su moral, y hasta la fecha hemos visto una reducción en los homicidios. Iniciamos nuestra administración con un crecimiento del 5%, lo queríamos reducirlo a 0, lo redujimos a 1% y hoy en día logramos reducir y la seguridad siempre es un reto, pero yo estoy muy complacido porque yo le he dado al ministro de Defensa y a las fuerzas militares una gran meta, y es que para finales de mi administración tendremos el índice de homicidios más bajo de los últimos 30 años en Colombia. Y día tras día, semana tras semana, estamos siguiendo esa tendencia, y yo seré feliz si regreso a Washington a finales de mi administración y le muestro las cifras, porque estamos trabajando con todos los poderes, incluido el judicial. Bueno, ¿y cómo se siente ver a los miembros de la FARC en el Congreso? ¿Sabe? Yo siempre me pregunté eso cuando yo era senador. Y siempre es importante no ejercer la política ni con odio, ni con malos sentimientos. Yo confío que habrá justicia, y espero que la justicia transicional asegure unas sanciones proporcionales, y yo siempre digo que la justicia transicional se asegura que diga la verdad, que se reparen las víctimas y no haya repetición. Si eso no se logra, yo creo que la comunidad internacional entera sentirá que esto fue una farsa. Entonces, yo los puedo ver en el Congreso, pero mi única esperanza es que el pueblo colombiano realmente vea que al finalizar este proceso, las personas que ordenaron, que tramaron, que promovieron los crímenes y delitos reciban el castigo correcto. Hemos visto un cambio muy fuerte hacia la derecha, Bolsonaro, usted y otros. ¿Y eso qué significa para el continente? A ver, yo creo que muchas personas, y yo sí francamente no sé por qué, tratan de decir que yo soy derechista,
Porque no, usted está a favor de negocios. A ver, no, permítame decirle un par de cosas. Hay quienes dicen que yo soy de extrema derecha y yo digo, mire, si yo soy de extrema derecha, entonces esta administración, por ejemplo, tiene el primer gabinete paritario en la historia de Colombia. Esta administración tiene por primera vez en la historia de Colombia una mujer vicepresidente y esta administración está estructurando un plan nacional de desarrollo que asigna la mayor cantidad de recursos para la construcción de la justicia social en Colombia. Ya hemos alcanzado, ya hemos logrado el presupuesto más alto para la educación y también estamos estructurando un plan para que los más pobres de los pobres tengan acceso a universidades gratuitas y al finalizar de mi administración esperamos tener 300,000 personas de los estratos más bajos asistiendo a la universidad gratuita y también hemos planeado duplicar el número de niños que reciben una alimentación diaria con todos los micronutrientes que necesitan para sus estudios. Y también planeamos pasar de 1 a 2 millones de niños de bajos estratos para que reciban atención exhaustiva de temprana edad. O sea que eso no es extrema derecha ni extrema izquierda, esto es sentido común. Entonces, independientemente, y la gente me pregunta, ay, la seguridad es un tema de derecha, ¿verdad? A ver, la seguridad es un bien público, es un valor democrático y quienes más sufren por la inseguridad son los estratos de más bajos ingresos. Entonces hablo de emprendimiento y la gente me dice, no, que eso es un tema de derecha. Y digo, ¿verdad? A ver, ¿puede un país progresar sin un sector privado vibrante? ¿Puede un país progresar si no tenemos gente generando empleos y formalizando la economía? Eso no es ni izquierda ni derecha, eso es sentido común. Entonces, en resumen, la gente me puede ubicar donde quiera, pero en últimas, lo que más importa es que esta administración está decidida a producir un gran cambio en Colombia y es equidad, cierre de brechas y hablar de justicia social, aunque si eso es de izquierda o derecha, no sé o no me importa, pero yo quiero convertir a Colombia en un mejor lugar con estas transformaciones sociales y cerrar la brecha entre ricos y pobres. Entonces, yo provengo de una red mediática empresarial y cuando yo hago la pregunta sobre ese giro hacia la derecha, esta pregunta se la hago a primeros ministros, a pasantes, cuando se trata de dividir los recursos de un país para lograr el mayor bien para la gente. Entonces, ¿qué es más importante, el gobierno o el mercado? Eso es una muy buena pregunta y yo, francamente, no creo que exista una sola respuesta y me encanta que usted haya incluido este tema en la conversación, porque yo siempre he sido un admirador suyo, pero también he visto que cuando uno tiene demasiado exceso en el mercado y el mercado no tiene la regulación indicada, termina en lo que yo llamo un capitalismo voraz. Y yo sí creo que la mejor lección puede ser la crisis del 2009. Freedonomics puro dice muy bien, se reducen las tasas de interés, la gente sale a comprar y todo el mundo va a estar feliz y todos viviremos en esta gran historia, pero resulta que cuando uno desregula demasiado y se tiene la voracidad de simplemente permitir que las fuerzas del mercado sean las que estén jugando, entonces ya las personas no tendrán ningún control moral y habrá demasiada especulación y todos sabemos cómo termina eso. Entonces yo estoy convencido que tiene que existir un centro. El Estado no puede hacerlo, ni tampoco los mercados pueden resolverlo todo. Tiene que existir un centro. Y yo estoy convencido que después de lo que vimos con la crisis del 2009, yo tiendo a creer más en la teoría de un capitalismo consciente, donde uno puede hacer el bien haciendo bien y uno realmente puede
tiene las instituciones indicadas para evitar los abusos del capitalismo. Pero el punto de mi pregunta tiene más que ver con sí, entiendo todo lo que usted ha dicho, pero el otro lado de la ecuación, es decir, si le preguntamos al liderazgo venezolano o los líderes anteriores de Argentina o de Chile, ellos responderían que el gobierno es quien debe asignar los recursos y usted ciertamente no lo cree, y que el gobierno debe ser el que está encargado de toda la distribución de recursos. No, nos estamos alejando de esta distribución de arriba hacia abajo con este punto central. A ver, permítame decirle que tal vez la complejidad es la siguiente. El Estado no genera por sí mismo crecimiento económico ni beneficios. Eso es obvio para usted, pero no para otros. Sí, y esa es la razón por la que siempre he dicho que no es cuestión de izquierda o derecha en los países de América Latina, sino es cuestión de demagogos y pedagogos. Porque los demagogos quieren convertir al Estado en el salvador de la sociedad, empleando personas y tratar de intervenir y convertirse en emprendedores, y fracasan porque terminan ejerciendo una mala política. Pero cuando uno piensa en los pedagogos, el pedagogo tiene que explicarle a la sociedad a dónde quiere llegar. Y la mejor pedagogía en una sociedad es que el programa social más importante para lograr un ingreso sostenible son empleos formales. ¿Y quiénes generan los empleos formales? Pues el sector privado. Entonces, en vez de satanizar al sector privado, lo que necesitamos hacer es tener más empresas nuevas, pequeñas, medianas, grandes, para emplear personas y formalizar la economía. Y esa es la razón por la que cuando me convertí en presidente, yo tuve que tomar decisiones impopulares. Y yo dije, sí, hay que reducir la tributación de las empresas porque eran muy altas y la economía no estaba creciendo al ritmo que tenía que crecer para convertirnos en un país de altos ingresos en las próximas 2 décadas. Y esa es la razón por la que decidí tener un sistema tributario especial para las pymes, para que con un solo pago puedan pasar de 1 a 11 en lo que es la tasa nominal y pueden formalizar en un país donde el 60% de las empresas no son formales, porque si alcanzan los niveles más altos de tributación, entonces su existencia queda en entredicho. Esta simplificación va a permitir una gran formalización. Reducimos la tasa nominal y nosotros hicimos que el 100% del IVA que se paga por los bienes de capital sean descontables, y eso es para el bien del desarrollo industrial. Y también permitimos descontar algunos impuestos locales, lo cual quiere decir que redujimos la tributación del 60 o 70%, lo bajamos en 15, 20 puntos. Y esa es una invitación para invertir más en Colombia, porque yo estoy convencido que necesitamos que sea el sector privado quien genere el empleo. Y la otra cosa que hicimos fue desregular demasiados procedimientos burocráticos. Cuando uno quiere que el gobierno solucione todo con todos los trámites burocráticos, eso tampoco es la solución. Nosotros hemos digitalizado, eliminado o reducido 120 procedimientos burocráticos en Colombia, y eso va a fomentar el emprendimiento, y yo creo que ese es el gatillo para la transformación económica y también una de las cosas que permitirá impulsar el progreso social. ¿Y usted confía que eso va a generar suficiente ingreso tributario para hacerle frente a todos los problemas que tienen, el déficit y que usted tiene que reducir por ley? A ver, a veces sí, los congresistas me hacen esa misma pregunta y yo ciertamente le voy a responder a usted de una forma más amable que a los congresistas. No, estoy bromeando. No, el punto es que recibí la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y estábamos almorzando y Pedro estaba presentando su reforma tributaria y yo presentaba la mía, y él me preguntó: oye, Iván, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas pagan impuesto de renta en Colombia? Porque me dijo, en España tenemos más o menos una población muy parecida a la de Colombia, 46, 47 millones de personas y 20 millones de personas
20 millones de personas pagan el impuesto de renta. Es que le entendí 20 personas. No, 20 millones. No, 20 millones de personas pagan impuesto de renta. Y después le dije, ¿sabe qué, Pedro? Nosotros tenemos la misma población, pero en vez de que 20 millones de personas paguen el impuesto de renta, nosotros solamente tenemos 2.7 millones de personas pagando el impuesto de renta. ¿Y sabe qué? 4,000 empresas representan el 80% del recaudo del impuesto de renta. Y después me dijo, ¿y qué tan grande es la población laboral? Debe ser muy parecida. Nuestro país es 22 millones. Y yo le contesté, en el nuestro también son 22 millones. Y le pregunté, ¿cuántos están contribuyendo al sistema de seguridad social? 19 millones. Y en Colombia, y le contesté, menos de 3 millones. Entonces, a ver, seamos francos. Si uno realmente quiere corregir la situación, tenemos que entender que los niveles de tributación no pueden depender únicamente del sector privado, porque de otra manera lo vamos a matar con impuestos día a día y no vamos a generar los empleos formales que necesitamos para que crezca la economía. Y si no crece la economía, nunca vamos a recibir los ingresos que necesitamos. Entonces hay que empezar, y esa es la razón por la que tomé las decisiones que tomé, pero también hice unas reformas importantes. La facturación electrónica, algo que México introdujo y logró elevar en un 20 o 30% el recaudo tributario, y yo estoy seguro que eso va a generar un buen recaudo para Colombia. Y también hay que hacer una buena fiscalización, porque el equivalente del IRS solamente está presente en 50 municipios, y la cantidad de agentes fiscalizadores por número de personas que presentan declaración es muy bajo comparado con México o Perú. Entonces también hicimos un esfuerzo ahí, y si usted me pregunta, si la economía crece más, vamos a recaudar más. Si tenemos más facturación electrónica, vamos a recaudar más, sí. Y si tenemos mejor fiscalización, vamos a recaudar más, sí. Entonces yo sí estoy seguro, y esto es algo muy importante. El año pasado cerramos el año cumpliendo el objetivo de la regla fiscal, y mi plan para este año es que vamos a tener un superávit fiscal del 0.3% del PIB a finales del año. Que si eso es bueno para Colombia, sí, sí lo es. Y que sí tenemos que estar conscientes de que el recaudo tiene que aumentar el año entrante, sí, estoy seguro de eso, y sí, vamos a trabajar en pro de esas metas. Cuando tan pocas personas pagan impuestos en una sociedad, los economistas dicen que hay que ampliar el universo de personas que pagan impuestos, y eso forma parte de sus esfuerzos. Y parece que eso trató de hacer usted con el IVA, bajar el impuesto general, pero reducir el número de cosas que serían grabadas con IVA, y la gente lo vio como una reforma tributaria. ¿Qué piensa? A ver, lo primero es que tal vez algunas cosas no fueron comunicadas como las hemos debido comunicar, porque de hecho lo que yo estaba proponiendo era tener 0 IVA para los pobres. Sí, ¿y eso qué quiere decir? A ver, lo que pasa es que Colombia tiene algo que llamamos la canasta familiar, que es nuestra canasta básica de productos. Mi predecesor, mi antecesor, y él hizo que el 56% de esa canasta tuviera un IVA del 19%. Y lo que sucede es cuando usted o yo vamos a un supermercado en Colombia, pagamos por nuestros artículos, y el gobierno le da 0 IVA en el 20% de los productos que usted y yo consumimos. Y eso es el equivalente de darle algo como $50, y para los más pobres de los pobres era del 5. Entonces nosotros estábamos subsidiando a las personas con los ingresos más altos cuando se trataba del pago del IVA, y a mí eso me parecía una locura. Entonces yo dije, muy bien, vamos a tratar de ampliar la base y encontrar el mecanismo para que el subsidio le llegue a quien más lo necesita. Entonces, para los más pobres de los pobres, les vamos a anticipar lo que ellos iban a pagar por IVA en su canasta básica, y eso tenía sentido porque eso es progresista y está en línea con la Constitución de Colombia. Y sí, algunas cosas se hicieron de manera incorrecta, pero usted sabe que en la política a veces uno tiene que tratar de hacer lo correcto. Y sí, tuvimos nuestro revés, eso es cierto. Nosotros sí
obviamente retiramos la reforma para lograr una mayor participación del sector privado y tomamos otras decisiones. Las decisiones incluyen que las personas de altos ingresos que no estaban pagando lo que deberían pagar, nosotros simplemente elevamos el nivel de tributación de esas personas que reciben altísimos ingresos y sí, vamos a recaudar el 70 o 60% de lo que esperábamos y el resto va a salir de reducir el gasto innecesario, el tener algunos ahorros permanentes y también mejorar el recaudo con las herramientas que le acabo de comentar. Es posible que se ría de esta pregunta por la conversación que acabamos de sostener, pero no es secreto y todo el mundo sabe que el expresidente Uribe fue su mentor político. ¿Qué tanta influencia tiene él en usted, en su presidencia en los últimos 6 meses? Él es un muy buen amigo y yo lo aprecio muchísimo. Yo trabajé con él en el Senado, trabajé con él antes de ser senador y él es un hombre que ha hecho muchas cosas muy buenas por mi país. Lo considero un patriota. Él es senador hoy día y él lidera el partido y creo que nos ha dado un apoyo muy importante desde el legislativo y algunas veces estamos de acuerdo y en otras no, y eso sucede en la política y eso me parece positivo, porque es así como uno logra sacar las cosas adelante. Entonces, que si yo me siento orgulloso que él sea senador, claro que sí, creo que es bueno tener personas que han servido al país como presidentes dispuestos a querer volver al Congreso para servir al país y hacer cosas buenas por el país. Y yo creo que eso es un ejemplo no solo para Colombia, para otros lugares del mundo también. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a John Quincy Adams, que después de la presidencia se convirtió en representante de la Cámara y él trabajó por el país y eso es patriotismo. O sea que sí, yo valoro mucho que sea senador y valoro que a veces estamos de acuerdo y otras no, y todo por el bien del país. Y él no apoyó su reforma tributaria, sí, y lo respeto, pero me ha apoyado en otras cosas. Eso es parte de la democracia, que si lo lamento, no, esa es la realidad de la política. Yo creo que eso enriquece la política, el tener personas incluso del mismo partido que estén en desacuerdo. Y es mucho más valioso que nosotros enriquezcamos la democracia a través de un debate sano, y yo siempre he preferido sostener un debate con acuerdos y desacuerdos que la misma política de toda la vida, donde todo es una transacción. Yo estoy convencido que con mi partido y otros partidos el camino correcto es hablar los diversos temas de manera abierta y, en la medida de lo posible, llegar a un consenso. ¿Y qué papel debería jugar China en América Latina? El otro día estuve en Davos y lanzaba el primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante en Medellín, Colombia. Algunos periodistas chinos levantaron la mano y me preguntaron, ¿usted planea recibir inversión china en Colombia? Y yo le respondí, China, India, americana, canadiense, italiana, francesa. Sí, nuestros países necesitan una inversión sólida del resto del mundo. Y si las empresas chinas quieren invertir en América Latina, siempre y cuando inviertan y cumplan todas las reglas, son más que bienvenidos. Que si China debe participar activamente en proyectos de desarrollo, sí, y muchos otros países y agencias lo han hecho, todo sobre la mesa, y yo sí creo que eso es positivo. Entonces yo no creo que debemos ser temerosos o estigmatizar si la inversión china o las agencias chinas están presentes o no. Lo que yo sí voy a hacer es invitar respetuosamente al gobierno chino a que reconsidere la validación de Maduro como el gobernante de Venezuela, porque él es un dictador. O sea que yo respetuosamente invito a los chinos a reconocer a Juan Guaidó y apoyarlo, porque creo que es muy importante para América Latina y creo que eso le daría aún más respeto al papel que pueden desempeñar en una región que ha visto a este dictador empobrecer y acabar con el país. Y por eso es que yo invitaría a la China a tomar esa decisión, y podría decirnos que
¿Qué sabe usted de si los chinos están negociando con la oposición? No tengo información para pronunciarme en ese sentido. Ahora sí, vamos a responder preguntas de los patrocinadores de esta organización. Vamos a escuchar 3 preguntas de personas nacionales y después 2 de internacionales. Gracias, Michelle. Presidente Duque, felicitaciones por todos sus logros en 6 meses. Soy Jason Mazarak, director del Consejo de las Américas. Estoy aquí con Agent Arts, fundador de nuestro centro. Presidente Duque, nosotros reconocemos que usted enfrenta la difícil tarea de implementar los acuerdos de paz con fondos limitados en medio de la crisis humanitaria en Venezuela, que está drenando sus recursos. Desde la perspectiva de la fuerza de tarea del Consejo Colombia de Estados Unidos, ¿cuáles son los grandes éxitos de su administración respecto de la reintegración de los ex miembros de la FARC y la estabilización de los territorios que antes estaban en conflicto? ¿Y cómo ve usted el camino futuro? Estamos en Washington. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudarle a usted y al pueblo de Colombia en ese sentido? Si quiere que hable de resultados, vamos a escuchar. No, permítame responder. En cuanto a los resultados de la reintegración, me siento muy complacido con los resultados obtenidos con los proyectos productivos. En 6 meses hemos aprobado más de 19 proyectos productivos para los excombatientes, y eso es 4 veces o más de lo que vimos en los 18 meses anteriores de la implementación. Entonces, eso me parece un buen número, aun cuando sé que hay que seguir trabajando. La erradicación, me siento complacido con el resultado de las 30,000 erradicadores o 30,000 hectáreas erradicadas a través de medidas voluntarias, con el acompañamiento del gobierno para cumplir la cláusula que estuvo vigente hasta diciembre. Eso me parece positivo. Y también es positivo finalizar lo que nosotros llamamos los PDETs, planes de desarrollo con enfoque territorial, para los 117 municipios más afectados por la violencia de las FARC, y la mayoría se completaron durante mi administración, y eso es un logro. Y tenemos que hacer que todo suceda siguiendo el procedimiento, pero mi meta es avanzar lo más que se puede. Y otra cosa que debo resaltar es el catastro nacional. En Colombia, el catastro solamente está actualizado en el 20% de nuestros municipios, y con eso no vamos a resolver muchos de los procesos de toma de decisión, y nosotros hemos lanzado una política para que al finalizar esta administración el 60% de los municipios tengan catastros actualizados, y eso va a impactar a esos municipios, y un catastro multiuso o multipropósito será aplicado en los 117 municipios más afectados por la violencia de las FARC, y esos son los resultados que puedo compartir con usted en este momento. Muchas gracias, Michelle. Gracias, señor presidente. Yo soy Cindy Orison, directora del Latin American Program con el Wilson Center. Bienvenido. Mi pregunta tiene que ver con la tenencia de las tierras y lo que se conoce en español la seguridad jurídica, que es un gran impedimento para invertir en el desarrollo del potencial y vocación agrícola de Colombia. Usted también habló de actualizar el catastro, y ¿podría usted hablarnos del progreso en el otorgamiento de los títulos de propiedad de aquellos que estaban protegidos y no por la ley de víctimas, y cuál ha sido el progreso en ese campo? Esa es una magnífica pregunta, Cintia. Y los sábados normalmente organizo los talleres Construyendo País, y hemos ido con la Agencia Nacional de Tierras y el ministro de Agricultura, y sí, le hemos otorgado títulos de propiedad a muchas personas. Que si hay que acelerar el ritmo, sí, hay que acelerarlo. El problema es que cuando nosotros nos posesionamos y vimos el número de personas que estaban pidiendo esos títulos, y al mirar el ritmo al que estaban otorgando esos títulos de propiedad, nos tomaría 70 años, y nosotros tenemos que reducir esos procesos en términos de tiempo. Pero eso implica
que fortalecemos las instituciones localmente y eso implica que también podemos continuar con el trabajo del Catastro Nacional y por eso es que la actualización del catastro es tan importante para que podamos acelerar el proceso del otorgamiento de títulos de propiedad a aquellas personas afectadas por la violencia y sí estamos comprometidos con eso. En cuanto a las víctimas, nosotros tenemos un gran número de víctimas y la ley dice que para el 2021 el registro ya debe quedar cerrado. Y eso es una decisión que tendremos que enfrentar en el futuro, si la vamos a ampliar o no. Y yo creo que si no logramos que se repare a todo el mundo, pues habrá que ampliar ese término. Pero yo creo que las víctimas deben recibir una atención integral y si tenemos vivienda para las víctimas, mejoramiento de vivienda y también cubrimiento educativo para las víctimas, atención en salud para las víctimas y estamos tratando de ver cuáles son las zonas del país donde hay una mayor concentración de víctimas para ser más eficientes. Hemos procurado asignar los recursos de la mejor forma posible y obviamente esto es algo que es un proceso de largo plazo, pero yo creo que al finalizar mi gobierno habremos aumentado al menos en un 30 o 35% el número de víctimas que han de recibir una reparación total que implica no solo tener los recursos, sino la capacidad institucional de cumplir esa meta. Muchas gracias. Listo, Vasivi con el diálogo interamericano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro público para hablar de todos estos temas tan importantes. Yo tengo una pregunta que se relaciona con el tema tributario que usted comentó anteriormente. Usted enfatizó la importancia de utilizar las reservas petroleras en producción como medio para generar ingresos a través de regalías e impuestos y también su gobierno ha discutido la posibilidad en épocas recientes de hacer una venta de las acciones de Ecopetrol. ¿Qué tan importante es el sector energético para el equilibrio fiscal? ¿Y cuál es su estrategia para equilibrar el menor ingreso empresarial con la meta de elevar la producción de petróleo? Es una muy buena pregunta porque el debate del petróleo va más allá del recaudo petrolero, tiene que ver con la seguridad energética y también con qué tan grande e importante es este sector para la economía. Cuando yo estaba en campaña, yo tuve algunos contendores que decían que lo mejor para Colombia era no tener petróleo. Y yo dije, bueno, tal vez debemos empezar por exportar más café o alguna otra cosa para poder comprar barriles de petróleo si tenemos las reservas. Para mí eso no tenía mucho sentido. Lo que tenemos en Colombia es una realidad y la realidad es que nuestras reservas ahora están por debajo de 6 años de reservas y para poder lograr una contribución fiscal del sector petrolero para la economía según lo planeado fiscalmente en la última década, necesitamos agregar 2.000 millones de barriles adicionales, lo cual quiere decir que hay que explorar más. Y si uno quiere explorar más, tiene entonces que ofrecer incentivos para la exploración. Entonces, sí, yo creo que si se tiene el petróleo y si se tiene la inversión, hay que facilitar que esas cosas sucedan, obviamente, con todas las políticas ambientales y procedimientos ambientales indicados. En cuanto al gas, si nosotros no hacemos nada en materia del gas, entonces tendremos una escasez de gas en el 2021 y tendremos que importar gas para el consumo en la costa norte. ¿Eso es bueno para la seguridad energética de Colombia? No, no lo es. Entonces sí necesitamos más exploración y también tenemos que pensar en las medidas indicadas para darle al sector privado el mensaje que necesita para participar, porque Colombia tiene el potencial. O sea que
ese sería como la cifra inicial. Ahora, que si el petróleo es importante para la economía, sí, yo creo que el petróleo es importante para la economía porque representa el 40% de las exportaciones y también representa tal vez el 10 o 12% del recaudo tributario. Y si el precio del petróleo aumenta, entonces el recaudo será mayor. Sí, así funciona en Colombia, Arabia Saudita, en Canadá y en Estados Unidos y en todas partes. Que si tenemos que prepararnos para ser un país con más exploración y más reservas, sí, tenemos que hacerlo por el bien de nuestra seguridad energética y por el bien de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero, ¿podemos depender únicamente del petróleo? No, no podemos. Necesitamos diversificar la economía. Y sí, yo quiero ver una economía colombiana donde el peso de las exportaciones respecto del PIB sea mayor que el de Chile o el de México. Podemos pensar que existen otros sectores que pueden impulsar el crecimiento económico, sí, y esa es la razón por la que le estoy presionando mucho para que las industrias creativas que representan el 3% del PIB alcancen el 6% del PIB, y por eso es que mi apuesta se basa en ampliar la matriz energética para pasar de 60 megavatios de capacidad instalada a más de 1.500 al finalizar mi administración, y estamos trabajando en eso también. Entonces, yo quiero salirme del debate donde simplemente es petróleo o solo petróleo. No, necesitamos una economía diversificada y también tenemos que pensar en la seguridad energética, y cuando se trata de seguridad energética, ciertamente tenemos que diversificar la matriz energética, pero si tenemos petróleo, lo peor que podemos hacer es decirle no al petróleo. Hay que hacerlo de manera responsable, y por eso creo que es tan importante la combinación de todos estos esfuerzos para el bien y de nuestro futuro. Señor presidente, muy buenas tardes. Lo doy la bienvenida nuevamente a Washington. Yo estoy con el Consejo de las Américas. Quiero aprovechar que hoy es el día de San Valentín para hacerle... Y no hay rosas colombianas. ¿Cómo así que no hay rosas colombianas en el día de San Valentín? No, es que usted acaba de sacarme las palabras de la boca. Me las acaba de quitar. De hecho, Estados Unidos depende de las flores colombianas para cosas como el día de San Valentín y otras fechas importantes, pero la industria de las flores en Colombia fue la creación de la política comercial de Estados Unidos. O sea que mi pregunta, y está lejos de la respuesta que nos acaba de dar. ¿Cuál es la política comercial bajo su administración? Michelle ya le preguntó por China. Está la AP que va a estar en Sudamérica en este año. Por favor, díganos qué opina del rumbo que usted le quiere dar a la política comercial colombiana. Gracias, Eric. Lo primero que quiero hacer es... Sin duda, nosotros hablamos mucho del comercio en nuestros países y a veces los resultados no son los esperados. Y debo decirle que siempre he visto con algo de preocupación que el peso que tienen las exportaciones en el PIB en Colombia es menos del 17%. Y eso es demasiado bajo. A ver, yo no estoy complacido con eso. Cuando miramos Chile, es el 24%. Aun cuando Chile depende muchísimo de los minerales, especialmente el cobre. Pero ellos han diversificado la canasta de exportaciones. México tiene un mayor peso de exportaciones respecto del PIB que Colombia y Chile. Perú también. Entonces, lo primero que quiero es que las exportaciones como parte del PIB aumente. Y lo otro es que hay que diversificar la canasta comercial. El 76% de nuestras exportaciones están concentradas en 12 o 13 productos. Y esa comparación con Chile es 25. Esa comparación en Perú es aún mayor y en México aún más alta. Entonces, ciertamente necesitamos tener una canasta más diversificada de exportaciones. Ahora, cuando se trata de los mercados, nosotros necesitamos discernir cuál es la forma de lograr un mayor acceso de nuestros productos
los países de nuestros principales aliados. En el caso de Estados Unidos se presentó una revolución con el aguacate Hass. Incluso ahí hace un par de semanas que teníamos 100 toneladas de aguacate Hass para el Super Bowl, y eso me complació mucho, pero nos tomó 4 años lograr la admisibilidad del aguacate Hass en Estados Unidos. Estoy feliz de que ya tenemos ese acceso, pero yo creo que ahora hay que pensar en muchos más productos que logren acceso a los mercados, y eso requiere una diplomacia sanitaria para que cumplamos los estándares de la FDA de Estados Unidos. Y nosotros podemos hablar de comercio, pero si logramos si no resolvemos esto, las cosas tomarán más tiempo. Y pensemos, por ejemplo, en la integración regional, y eso es otra cosa de las que hablé en el BID. Nosotros nos encanta hablar del comercio, pero cuando uno habla del comercio intrarregional en América Latina, es diminuto. Es minúsculo y eso no funciona. Entonces sí necesitamos lograr una mayor integración intrarregional, y por eso es que vamos a fortalecer la relación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. ¿Por qué? Porque también necesitamos no depender tanto de los choques externos. O sea que si nosotros tenemos un mayor comercio intrarregional, yo creo que podríamos mitigar nuestra exposición a los choques externos cuando se trata del precio de ciertos productos. Entonces, en resumen, yo le diría que sí, ese es el tipo de cosa que yo quisiera hacer con mi diplomacia comercial. Y aquí tenemos al ministro de Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo, y una de las cosas que necesitamos es reducir el costo logístico para poder exportar más, y también eliminar todos los procedimientos burocráticos posibles para facilitar el comercio para los exportadores colombianos. O sea que muchas gracias por su pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Michael Materazzi, director del programa Las Américas en el think tank CSIS. Durante su campaña y durante los 6 primeros meses de su administración, usted ha hablado mucho de la importancia de combatir la corrupción y promover una mayor transparencia. Sin embargo, en muchas de las regiones, la amenaza de la corrupción y la amenaza de narcotráfico es peor. Sabemos que el régimen de Maduro es un narcoestado. Hay pocos países de la región que no voy a nombrar por nombre. Son considerados estados que están subyugados por el crimen. ¿Y qué ideas tiene usted para hacerle frente a esta gran amenaza? Yo creo que para combatir la corrupción hay muchas herramientas para combatir la corrupción, pero en las que yo creo es, primero, en la transparencia. Y yo presenté un proyecto de ley, una enmienda constitucional para que sea obligatorio que todos los funcionarios de alto rango publiquen sus declaraciones de renta, que estas sean públicas. Ese es un debate que está sosteniendo el Congreso, pero antes de eso yo emití una orden ejecutiva para que todos los integrantes del gabinete, el presidente incluido, pongan a disposición del público sus declaraciones de renta para que haya un escrutinio público y la gente pueda ver cuál es el comportamiento de sus activos al inicio de la administración y al finalizar la administración. Y yo creo que eso es algo positivo. Y lo otro es tener lo que nosotros llamamos información unificada, es decir, los pliegos tipo, porque lo que sucede en ciertos sectores es que la información fluye por debajo de la mesa y la gente entonces manipula la situación para manipular las ofertas y ganárselas. Y vamos a sostener un debate sobre este tema y también vamos a presentarle un nuevo proyecto de ley al Congreso. Y esto es muy importante para toda licitación pública. Y también hay que ponerle fin a la política transaccional entre el Ejecutivo y el Congreso para que no haya contratos de por medio. Sí, eso puede hacer que las cosas sean más dispendiosas, sí, pero en últimas va a enriquecer la democracia, porque lo que realmente importa es que la calidad de la discusión y no de si existe una relación transaccional. Y por último, y no por ello menos importante, es cómo vamos a proceder con aquellas empresas que sobornan a los funcionarios públicos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley
donde una empresa que le entregue dineros bajo la mesa a un funcionario público, esa empresa, su junta directiva y sus gerentes jamás podrán volver a contratar con el Estado. Eso es el tipo de cosa que estamos haciendo. Pero lo más importante que todos podemos hacer, y esto es en el mediano y corto plazo, es que necesitamos pensar en volver a recuperar la educación de valores y ética en la educación. Siempre estamos hablando que matemáticas, lectura, escritura, ingeniería, pero eso está muy bien, pero ¿qué pasó con la ética? ¿Dónde está el lado humano? Yo creo que debemos que volver a esas raíces, porque también necesitamos tener ciudadanos que su reacción inmediata sea rechazar cualquier tentación de corrupción. Hay un par de preguntas del auditorio. Yo inicié mi carrera con las personas de habla hispana, porque así me formé. ¿Qué sucede el 23 de febrero en Venezuela? Para que conteste en español. Yo tengo una ilusión y yo creo que es muy importante, y lo voy a decir de pronto de una manera muy cruda y muy clara. El pueblo venezolano tiene esperanza. Se está movilizando con esperanza. Tiene un líder esperanzador y está invitando a la comunidad internacional para que el 23 haga todo lo posible para que llegue la ayuda humanitaria. Yo creo que la comunidad internacional, los líderes de los medios, los líderes de opinión, más de estar discutiendo qué va a pasar con Maduro, es qué vamos a hacer para que pase con Maduro lo que tiene que pasar, y es el fin de la dictadura. Y el 23... Y el 23 de febrero tiene que ser el día donde todo el mundo se movilice y le exija a la dictadura: ya no más, dejen entrar la ayuda humanitaria y le llegó el momento a la nueva Venezuela. Hayley Weibel from the Andes Amazon Fund says, Hayley Wiley dice que la deforestación en la Amazonía colombiana en el 2017 y 2018 fue la más alta en la historia. ¿Qué están haciendo al respecto? Eso es para mí una de las amenazas más difíciles, porque hemos perdido 200,000 hectáreas al año durante la última década, y eso es espantoso. En el Plan Nacional de Desarrollo procuramos incluir como primera meta es ponerle fin a la deforestación, a esta tendencia, ese patrón de deforestación. Y la gente me pregunta, y bueno, ¿cuáles son sus metas de reforestación? Y yo dije, podemos reforestar todo lo que queramos, pero si no le ponemos fin a la deforestación, entonces no estaremos haciendo nada. O sea que sí, mi primera meta es ponerle fin a la deforestación, y una de las cosas que incluimos en la nueva política de seguridad es que por primera vez en la Política Nacional de Seguridad, los bosques tropicales, los ríos, los páramos, las cuencas son consideradas activos de seguridad nacional. O sea que si se presentan retos, desafíos y hay gente dispuesta a destruirlos, eso implica que eso es un delito, y tenemos que trabajar en la prevención con los gobiernos locales y sancionar a las personas que están detrás de la deforestación. ¿Y qué cosas han impulsado la deforestación? Yo diría pues que los cultivos de coca, obviamente una mala expansión de la frontera agrícola y algunas políticas irresponsables en cuanto a lo tercero, es decir, el tener una producción avícola no sostenible. Hemos pedido a la gente que aplique prácticas sostenibles de avicultura, lo cual quiere decir reducir el área, mayor rotación, mayor productividad con los incentivos correctos. La coca, sí, erradicación, pero también pagarle a las familias por los servicios ambientales, y eso marca una gran diferencia. Y también debo decir que
tenemos que ser muy cautelosos y no permitir que la frontera agrícola se amplíe de manera irresponsable. Esos son los elementos que hemos incorporado en nuestra política y para mí la protección de los bosques y selvas tropicales es una de las metas más importantes de la política ambiental y en Colombia recibiremos la cumbre de bosques tropicales en mayo y sí, este es uno de los compromisos más importantes para que es ponerle fin a la deforestación. Mark Guerrero quiere saber qué están haciendo para asegurar el éxito de las comunidades indígenas. Eso es algo que es muy importante para Colombia, tiene un gran significado para Colombia porque algunas de las comunidades indígenas han sido muy vulnerables a la violencia, a malas prácticas ambientales derivadas de los grupos armados, minería ilegal, pero también tienen que tener acceso a oportunidades. En el Plan Nacional de Desarrollo incluimos un capítulo sobre las comunidades indígenas y su acceso a los bienes públicos y yo creo que el principal desafío que enfrentamos es que en esas comunidades el Estado está presente mientras respete la cosmovisión de algunas de las unidades que ya reciben un trato legal especial. Pero también estoy pensando en cómo lograr una mayor participación de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones. Y eso también involucra a las comunidades afrocolombianas. No queremos que participen en aquellos temas que son materia de discusión constante, sino que también queremos que participen activamente en las decisiones de gobierno. O sea que para mí también es importante lograr una mejor representación en el gobierno y en las entidades regionales de los integrantes de esas comunidades indígenas y que todos los bienes sociales que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo incluya asignaciones especiales. ¿Qué le he debido preguntar o qué esperaba que le preguntara? A ver. No sé, yo creo que hizo muchas preguntas y tal vez tenga usted más preguntas para mí la siguiente vez que nos veamos. Pero sí, es día de San Valentín y los invito a todos a comprar rosas colombianas para regalárselas a sus seres amados y eso le ayudará muchísimo a Colombia. Muchas gracias.